Hola, buenas tardes, muy buenos días. En el momento que vean este video, les deseo lo mejor. Y me presento, soy Gabriel Moreno, profesor de Historia y Geografía. Y vamos a ver material del tercer trimestre. Material que probablemente ya hayan visto antes, pero que vamos a repasar de alguna manera y de forma breve. Vamos a ver la primera y segunda clase de esta que corresponden a esta semana que se envía este video. Eh, También vamos a hacer hincapié en la guía que se envió, que ustedes recibieron, y en la cual tienen que responder, inmediatamente les aviso, la pregunta 1 y la pregunta 4. La 1 y la 4. Las demás preguntas tienen que ser respondidas en medida que se avancen con los videos. Yo les voy a ir dando las respuestas o explicando sobre las respuestas para que ustedes puedan hacerlo de manera más clara. Desde ya les digo que pueden ir pausando este video para ir tomando notas si es necesario. Bien, entonces vamos con el proceso de independencia de Chile y la construcción de la nación. Son procesos políticos y sociales de los siglos XIX y XX en Chile. Vamos a partir con los objetivos de hoy. Este video tiene como objetivo principal ver algunas definiciones para que entendamos de algunas palabras que nos van a ser útiles. Conocer los tipos de fuentes históricas. Para leer los libros que utilizamos, para leer algunos textos que aparecen en historia, hay que saber qué es una fuente histórica. Luego vamos a ver un poco el rol del Estado en la economía y profundizar sobre la economía salitrera y la sociedad en su entorno. ¿Ya? La idea es que podamos pensar un poquito en la realidad de los trabajadores salitreros y ver una que otra imagen. Primero, el contexto temporal. Estamos entre 1830 y 1929. Son 99 años de la historia de Chile y geográficamente tenemos un país que es, como aparece a la izquierda, antes de la Guerra del Pacífico. Como ustedes pueden ver, es un país más corto en el norte y más ancho en el sur, ocupando parte de la Patagonia. Luego de la Guerra del Pacífico, Chile queda con la extensión que conocemos hoy, que es desde Tarapacá hasta Punta Arenas y limitado por la cordillera de los Andes con Argentina. Bien. Los tipos de fuentes históricas. Eso es lo que vamos a ver hoy. Las fuentes históricas son lo que se utiliza para escribir historia. Es decir, no sabríamos mucho de O'Higgins, de la Guerra del Pacífico, de los romanos, por ejemplo, los mayas, si no hubiesen fuentes históricas y gente que estudia esas fuentes históricas. Bien, entonces tenemos dos tipos de fuentes. La primaria, que generalmente es la persona o los restos del momento en que sucede el hecho. Es decir, pueden ser cartas, documentos, armas, vestimenta, monedas de la época. Bien, la fuente secundaria es la fuente interpretada, es decir, son los libros, el análisis de los restos o de la información o de la persona que vivió en ese momento. Bien, entonces la información, la fuente histórica, la primaria, reitero, es lo que es quien vivió ahí y los vestigios del momento histórico, del suceso. Reitero, pueden ser ropa, pueden ser restos humanos, pueden ser monedas, pueden ser cartas, armas, cosas así. La fuente secundaria es el análisis que se hace a la fuente primaria y que tiene una perspectiva específica y que nos cuenta eso. Una información de análisis, no simplemente información específica, sino que tiene que ser un análisis de eso. Bien, ahí tenemos la fuente histórica, ustedes van a ver mucho de eso en el libro de texto y en la guía se incluye también una pregunta sobre esto y una lectura relacionada, una lectura o varias lecturas relacionadas. Los conceptos. Tenemos el concepto de Estado, comunidad social con un organizador político común. Léanlo, revísenlo, también pueden hacerlo en internet. Un Estado como no como el estado o preciso de un elemento químico específico, sino que Estado como elemento político. Sufragio, que es el derecho público y constitucional a votar por cargos públicos.
Economía, que es un sistema de producción y distribución de comercio. Democracia, que es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho a poder elegir. Y materia prima, que se conoce como la materia extraída de algún lugar y que se utiliza para transformarse en otros bienes y servicios. Bueno, vamos con el rol del Estado en la economía. A ver, el rol del Estado en la economía es muy importante porque depende el Estado, el gobierno, se puede meter mucho en la economía controlando los precios, controlando lo que se produce o invirtiendo mucho dinero, así como puede no intervenir en nada y dejar que la economía funcione sola. Bien, cuando vemos ejemplos de eso, por ejemplo, son el Chile neoliberal actual, en el cual el Estado se va metiendo de a poco en la economía, pero mucha responsabilidad es de las empresas. ¿Ya? Son las empresas las que regulan y la demanda. Algún día les voy a explicar con más detalle esto, pero la idea es que entiendan que el Estado se mete en la economía para controlarla o controlarla mucho o controlarla poco. Bien. En las décadas de 1850 y 1860, Chile tuvo un crecimiento grande con la exportación de trigo, plata y cobre. En ese momento el salitre empezaba a ser un elemento importante, pero muy de poco, dado por empresarios chilenos en lo que en ese tiempo todavía era territorio peruano-boliviano. Las finanzas públicas se estabilizaron y los ingresos fiscales crecieron de forma significativa. Es decir, había más dinero dentro del país. Este auge económico permitió que el Estado pudiera financiar un amplio programa de obras públicas y educacionales. Es decir, el Estado gastó dinero en elementos necesarios para el país, que son obras públicas, son puentes, caminos, colegios. Bien. El despliegue económico y el crecimiento de los centros urbanos, el crecimiento de las ciudades, hicieron que el país tuviera las primeras industrias en que produjeron elementos para la gente que vivía en Chile. Recordemos que en la época colonial, todo lo que había en productos como ropa y otras cosas que se usaban, venían de España. Por primera vez Chile empieza a tener sus propias fábricas y a hacer cosas en Chile. Bien, entonces, cuando crecen las exportaciones de Chile, cuando se vende mucho trigo, se vende mucha plata, se vende mucho cobre, se debe a que hay alguien que lo compra. Entonces, las economías de Europa, los países europeos, las naciones nuevas europeas, empiezan a gastar mucho. Y eso hace ayuda a que Chile crezca. Igual Estados Unidos, que ya era un país independiente, también se vuelve un comprador de cosas vendidas por Chile. Bien. Luego aparece el elemento del cobre, que se reafirma en Chile tras la Guerra del Pacífico, en el cual se incorporan las regiones de Tarapacá y Antofagasta y empieza un ciclo productivo de salitre. Ahí se pueden ver en la imagen trabajadores del salitre y niños trabajadores. En ese tiempo no había leyes laborales, por lo tanto los trabajadores podían estar todo el día trabajando sin descanso. ¿Ya? Y eso era un aprovechamiento. Si ustedes lo piensan así, coméntenlo, o bien, si tienen dudas sobre la realidad minera, lo pueden también consultar. Bien, entonces la industria del salitre fue la principal actividad económica de Chile entre 1880 y 1930, tras la Guerra del Pacífico. Bien, durante este periodo se pasó de la explotación del salitre, el cual se usaba para armas y para como abono para las plantaciones. Bien, ese era el salitre. ¿Ya? Los primeros antecedentes del salitre ya venían de hace mucho tiempo. Se explotaba por empresarios chilenos y de otros países, pero los principales extractores de salitre eran los ingleses. Bien, y el gobierno chileno le da la posibilidad
a los empresarios extranjeros, principalmente ingleses, de que saquen el mayor parte del salitre, pero al mismo tiempo le cobra un alto costo de un valor, un alto impuesto a la extracción del salitre. Por lo tanto, Chile se hace millonario con esa ganancia, con ese dinero. Bien, y ese hombre que aparece en la imagen es John Thomas North, llamado en este caso, el rey del salitre. Ahí hay una imagen que pueden ver trabajadores acarreados por un tren y que andaban en mulas de carga. Bien, ya vimos lo del salitre, lo cual era una explotación minera, la cual era muy desgastante y generó a Chile muchísimo dinero. Bien, luego, la próxima clase veremos algunas cosas adicionales. Pero por lo tanto, en el video de hoy vimos definiciones, pueden pausar y revisar. Vimos las fuentes históricas, lo mismo, insisto, pausen y revisen. Y si quieren más detalle, me lo indican al WhatsApp. El rol del Estado en la economía, y vimos un poco de la economía del salitre. Así que insisto, cualquier consulta, duda, me la pueden hacer llegar a través de WhatsApp. Esto de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, y les podré ayudar con texto o audio si es necesario. Desde ya les deseo lo mejor y nos vemos la próxima semana con el siguiente resumen. Adiós.